Bien, ya estamos con Reinaldo Berríos, editor periodístico de nuestro canal, que nos acompaña en cada uno de los capítulos. ¿Cómo estás, mi querido Reinaldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karim? Muy bien. Acá, muerto de frío. Está ahí en Santiago. Sí, muerto de frío, viendo la cordillera, lo que alcanzo a ver, porque hay mucho smog, ¿cierto? No ha llovido nada. Este julio ha sido uno de los julios con menos lluvia, ¿cierto? Desde décadas. Entonces, sí. Bueno, hay que... Pero el frío está igual. El frío sí, pero es mucho más helado Santiago que Iquique, ¿no? A pesar de que allá nos quejamos de cierto que está helado, pero aquí te la encargo el frío. Oye, Reinaldo, sí te veo que hasta te pusiste nieve, como que pusiste el escenario así blanco, te pusiste ropa con nieve. Sí. El pelo también, que siempre lo tengo bien nevado. La barba, todo, pero bueno, igual se ve bien, se nota como de nieve. Contarte, Reinaldo, que este fin de semana se está viviendo la fiesta finalmente de la Virgen del Carmen de la Tirana y que bueno, en la víspera, que fue de jueves para viernes, en Iquique hubo celebraciones, hubo petardos, cohetes, fuegos artificiales, bailes, parrilladas y todo lo que te puedas imaginar por esta fiesta tan típica del norte chileno, considerada la más grande del norte chileno y una de las más grandes a nivel nacional. De hecho, es feriado a nivel nacional justamente por este tema, pero bastante gente en las calles. Yo salí a recorrer algunos lugares y estaban muy bonitos adornados, muy bonitos adornados. Se notó mucho ahínco, mucho empeño en que el lugar se viera lo más ad hoc posible a la fiesta, harto adorno de la Virgen del Carmen. Definitivamente fue una fiesta que se vivió fuerte. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos reporteando precisamente estas fechas y estábamos en otra situación bien distinta de la pandemia. Teníamos muchos casos, claro. Había estos mapas, ¿cierto? Que te acuerdas tú que en algún minuto se vamos como de calor. De calor, sí, y nosotros anduvimos reporteando ahí en la zona más caliente, digamos, desde el punto de vista pandémico. Y era bien complicado porque uno sabía, ¿cierto?, que asumías un riesgo al andar ahí, conversar con la gente, en fin. Pero bueno, con el tiempo ya, ¿cierto?, hemos conocido mucho más de la pandemia y por lo tanto pareciera que esos riesgos no eran tan graves, pero en ese minuto no lo sabíamos. Teníamos Exacto. 3 meses más o menos, ¿cierto?, de lo que había pasado. Pero oye, los fuegos artificiales me llaman la atención porque... Se supone, es cierto, que están prohibidos los fuegos artificiales y que la gente no debiera haber ni venta, ni compra, ni uso. Ni abuso. Ni abuso. Claro, sí. Y a mí también me llamó la atención porque era fuerte, era potentísimo. No sé si estamos mostrando las imágenes en este momento, pero realmente sí era mucho, era bastante fuerte. Y bueno, también juntarse y todo lo demás va en contra del tema de la pandemia. Tú sabes que está peligroso igual aún. Pero por ahí vi harta gente con mascarilla. Ya. Sí, bueno, por lo menos si la gente, ¿cierto?, cumple las medidas sanitarias que son archiconocidas. Claro, no debería presentar tantísimo problema. Sí, mira, a mí lo que me llama la atención de esta celebración, digamos que se ha hecho ya 2 años seguidos, ¿cierto?, en Iquique y no en La Tirana. Ajá. Es la capacidad de organización de los barrios, de la gente, sí, oye. ¿cierto? Los vecinos que se ponen de acuerdo, que oye, vamos a adornar el pasaje, vamos a instalar, qué sé yo, ¿cierto?, la imagen de la Virgen en tal lugar, en fin. Eso da cuenta de un trabajo comunitario, de una conversación entre los vecinos, ¿cierto?, de ponerse de acuerdo, en definitiva, digamos, de una vida comunitaria que se echa de menos las grandes ciudades y que yo creo que es una de las ventajas, ¿cierto?, que tienen las ciudades chicas, digamos, y que todavía mantiene esas tradiciones de barrio y se ha potenciado estos 2 años con la fiesta de la Tirana. Sí, oye, lo que sí, ponte tú, anoche yo lo transmití por mi Facebook, hice un live. Oye, pero qué manera de agarrarse la gente. Bueno, mayormente, qué rico, qué bonito lo que está pasando. Yo que soy iquiqueño, que vivo en Punta Arenas, yo en Chiloé, no sé. Pero qué manera de agarrarse la gente, así como, es una inconsciencia los fuegos artificiales. Y otros, es que los de Iquique, no sé qué. Oye, y al final tú leís el Facebook para abajo y es una chorrera de discusión y de puntos de vista distintos que...
Sí, yo creo que hay un tema, Karina, ahí también que tiene que ver con que los animalistas cada día asumen un mayor protagonismo, digamos, ¿cierto? Y si hace 10 años atrás o 20 años atrás, digamos, a todo el mundo le daba lo mismo los fuegos artificiales, ¿cierto? Y Claro. las mascotas salían, ¿cierto? A tratar de arrancar, en fin, se metían a las piezas en mi casa, de repente, ¿cierto? Las pillaban metidas, escondidas en el closet. Bueno, decía uno, es lo que hay, ¿cierto? Pero ahora no, la gente que tiene cierta mascota no quiere nada con los fuegos artificiales porque de verdad que se alteran mucho. Los padres de hijos autistas también reclamaban. Sí, O sea, claro. varias personas decían cero empatía. Sí. Entonces, bueno. Claro, Bueno, pero por otro lado está el jolgorio, la fiesta, las ganas de pasarlo bien, las ganas de celebrar. Claro. Fíjate que en la semana pasada nosotros entrevistamos a un sacerdote y nos decía que realmente no es necesario ir a hacer la fiesta, no es necesario ir al pueblo para orar, para ser escuchado, para demostrar tu fe, pero yo también creo que es parte de la cultura el tema. Sí, claro. De hecho, mucha gente que va a la Tirana, ¿cierto? No necesariamente son católicos y no necesariamente profesan, digamos, la fe. Claro. Pero cosas bastante curiosas que a uno le llama la atención, gente de izquierda, por ejemplo, que son teóricamente algunos de ellos ateos, Claro. igual, ¿cierto? Le van a bailar a la Virgen. Entonces, sí. Una cosa que uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto? Digamos, si tú no crees, ¿cierto? Si eres ateo, igual le vas a bailar a la Virgen, pero es un tema de tradición, ¿cierto? Un tema de que siempre fuiste criado con esas tradiciones y te gustan y las disfrutas, y bueno, es súper legítimo que la gente las asuma. Oye, Reinaldo, y por otro lado, empalmando, digamos, estos dos temas, el asunto de la pandemia sigue a la baja, oye. Sí, sí. Mira, yo creo que voy a partir con una tesis, que es una tesis mía, ¿ya? Esta no la he escuchado en ninguna parte, ya. Pero yo creo que podríamos pasar, ¿cierto? Hay una posibilidad de ser el país ejemplo a nivel mundial respecto de cómo se cómo se combatió, ¿cierto? Pensando en un año más, en 2 años más, en 5 años más, cómo se hizo el combate a la pandemia. Lo cual sería bastante señero, ¿cierto? Bastante importante, digamos, desde el punto de vista de cómo se ha, ¿cierto?, controlado esto, porque ninguno de los analistas, ¿cierto?, y ni los médicos, ni los, ¿cierto?, autoridades, habían previsto una baja tan pronunciada, ¿cierto?, tan sistemática de los casos en invierno, digamos. Una cuestión que se decía, no, vamos a entrar al invierno, ¿cierto?, y se van a multiplicar los casos, va a subir, el virus anda por todos lados. Bueno, y vemos que semana a semana está bajando, digamos, de una manera muy pronunciada. O sea, esta semana estamos hablando de un 30% en los últimos 7 días de baja y de un 40% en los últimos 14 días. Entonces, es realmente una baja muy fuerte, muy pronunciada. Y por otro lado, ¿cierto?, está este estudio que acaba de publicar, ¿cierto?, el Centro de Inmunología de la Universidad Católica, que señala, ¿cierto?, que el estudio de Sinovac, que en los últimos 6 meses, un dato súper relevante, no se registraron ningún vacunado que haya fallecido, ninguno. Claro. Y solamente un 2% mostró síntomas, digamos, de la gente que se contagió. Sí. El 98%, digamos, fue, ¿cierto?, muy leve, fue un contagio muy leve. Y el 0,88 requirió UCI. Claro, muy poco, o sea, prácticamente nada. Ahora, esto hay que acotarlo, ¿cierto?, al universo del estudio, que fueron 2.800 casos. Ya no es toda la población que se vacunó, digamos, ya. Pero es un estudio que arroja, ¿cierto?, estos antecedentes que son, como te digo, muy relevantes, porque, ¿cierto?, si nos ponemos en el mejor escenario, ya, donde la famosa variante Delta o las variantes que todavía, ¿cierto?, se están dando vuelta y son la amenaza. Están impactando, digamos, en Europa, por ejemplo, en otros lugares. Si es que esas variantes no impactan acá tan fuerte, probablemente, ¿cierto?, vamos a seguir con una baja
y podemos llegar a la situación que tenemos, por ejemplo, en Punta Arenas, donde prácticamente ya la situación está súper controlada. Hay menos de 100 casos activos en toda la región de Magallanes, y todos los días hay 3 casos, 4 casos, ¿te das cuenta? O sea, si nosotros nos proyectamos un poco en Punta Arenas, en un mes más no debiera haber ningún caso, ¿ya? Oye, sí, en Magallanes hoy 4 casos. Sí, sí. Claro, imagínate, que hay 5 habitantes, pero oye, 4 casos. No es tan chico Magallanes, no te engañes. Es una región un poquito más chica que la nuestra nomás. Pero es una región donde hay frío, hay nieve. Lo que más hay es frío y nieve, digamos. Claro. Oye, realmente qué bueno las noticias que nos das. Que bueno, vamos sabiendo la día a día, pero en este análisis que hacemos, me parece que se pueden aclarar algunos puntos, como por ejemplo, para la gente que no se ha vacunado, que el punto es que se está vacunando mucha gente, por eso que estamos avanzando. No es que es una decantación de manera natural ni nada. Sí, el tema es eso. ¿Por qué te planteo la tesis yo? Porque los otros países que han tenido problemas, como el Reino Unido, ¿cierto? España, Italia, son países que tienen un menor porcentaje de vacunación que Chile, ¿ya? Entonces, por eso que es relevante las cifras que tenemos nosotros. Aquí se ha vacunado mucha gente, desgraciadamente en la región no, porque nosotros somos los que tenemos peores cifras en vacunas, pero, ¿cierto? En términos generales, la vacunación ha andado bastante bien. O sea, el país tiene con una dosis el 85% del grupo objetivo ya se vacunó con una dosis. Claro. Y con 2 dosis el 75,6%. O sea, dentro de un par de semanas, un mes más, va a estar vacunado más del 80% del grupo, digamos, objetivo, que son más de 15 millones. Yo creo que en una semana estamos con el 80% con 2 dosis y estamos como el 90% con una dosis. Sí, mira, en Magallanes, cierto, a propósito de este ejemplo que dábamos, que probablemente sea como la primera ciudad, cierto, que va a llegar a la inmunidad de rebaño, la tan famosa y comentada inmunidad de rebaño, tiene con una dosis el 92,4% de la población vacunada. ¿Y con 2? Y con 2, el 90,2%, prácticamente toda la población de Magallanes se ha vacunado. Entonces tienen ahora, claro, 4 casos, 5 casos, muy poco, son las que tienen la mejor cifra y las mejores cifras, digamos, de la región del país. Esos poquitos casos son los antivacunas, los que yo no creo, los que yo creo que es un experimento. Sí, seguramente. Toda esa que habla la gente son el grupo. Oye, Reinaldo, y también comenzó a regir las modificaciones, comenzaron del nuevo paso a paso en que las regiones, yo sabéis por qué te lo digo, porque yo creo que a ti te pasa también, cuando uno es periodista, la gente tiende a preguntarte a ti cosas que se supone que uno sabe más que el resto. Claro, se supone que tú sabías exactamente qué dijo el presidente, cuál es el porcentaje y cómo vamos. Entonces le digo, no sé señor, yo lo único que sé es el nuevo disco Yuri de Luis Miguel que viene en Pero bueno, me han preguntado varias veces cuándo empezamos el toque de queda a las 12. Y no, hay que aclarar que el toque de queda, nuestra región no se ingresó. Primero que tiene que ser a nivel regional, que el 80% de la población esté vacunada y nosotros estamos en el 60 y tanto. Pero es a nivel regional, se toma en cuenta el porcentaje de Iquique más Alto Hospicio, más todas las comunas de la provincia de Tamarugal. Y el otro, estamos en un 69,4 nosotros con los dos, estamos súper lejos. Falta. Y lo otro, que tendríamos que tener menos de 150 casos activos y tenemos 242. Tenemos casos activos, te digo al tiro, 242, ¿sí? Sí. La semana pasada teníamos 304, ahí, ¿cierto? Se nota inmediatamente, ¿cierto? Una baja sustantiva, son 60 casos menos. Sí. Oye. Y tenemos, mira, hay una cifra también súper interesante, tenemos 9,6 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? Estamos bajo el umbral del 10, ¿cierto? Que era lo que se estaba pidiendo hace mucho tiempo.
Somos la segunda región con menos casos, digamos, por 100.000 habitantes, después de Magallanes. Sí, y somos la segunda región con menos ocupación UCI del país. También ha bajado mucho. Aprovechen esta semana de infartarse, de caerse, claro. de toda la cuestión. Claro, si le va a dar un infarto, aproveche ahora. Aprovechen estos días que se infarte para que lo salven. Oye, claro. y otra cosa, Reinaldo, hay posibilidades, también lo conversábamos fuera de cámara, de poder pasar a fase 4, que sería apertura inicial. Sí. Pero tenemos de los indicadores uno que no está todavía dentro del canon permitido, que es el nivel de letalidad. El nivel de letalidad lo tenemos en 10, y tanto, y creo que hay que llegar a 2 o algo así. Ahí todavía estamos mal, y como país, ¿cierto? Todavía las cifras han bajado, pero muy poquito. Han bajado, los muertos, ¿cierto? Siguen siendo hartos, sí. Sí. Hay gente que lleva, no sé, que ha fallecido, pero no es que haya fallecido porque ingresó hace una semana, ha estado semanas y meses algunos en la personas UCI. Que entraron sin vacuna en febrero. Claro. Sí. Oye, Reinaldo, ¿y qué sabes de la variante Delta? ¿Qué ha sucedido que de alguna manera... No me vaya a decir, no me contéis la historia que la tienen súper controlada en la residencia sanitaria, pero parece como que ha frenado, o por lo menos noticiosamente se ha frenado un poco. Sí. Mira, un par de informaciones que son interesantes. Lo primero, digamos que la vacuna CoronaVac ha sido, digamos, ya testeada respecto de la variante Delta, y efectivamente tiene cierto y produce inmunización para esta variante. No es tan alta como la que para las otras variantes, pero sí produce, digamos, también te protege en el fondo, ¿ya? Ese es un buen dato, ¿cierto? Y lo otro también es que la variante Delta, aparentemente, por las cifras de Europa, produce mucho contagio, es muy, ¿cierto? Se viraliza muy rápido, pero no es más letal que las otras variantes, ¿ya? Lo que también es una buena noticia, digamos. O sea, tú te puedes contagiar por el Delta, pero no es que vayan a fallecer más personas. El porcentaje de fallecidos es más o menos similar al de las otras variantes. Lo que hay que tener claro, Karim, también, es que hay actualmente en estudio, digamos, ¿cierto? 11 variantes, son 11 variantes las que están circulando, pero lo que se señala, ¿cierto?, es que como la pandemia no está controlada prácticamente en ningún lugar del mundo, se van a seguir produciendo variantes, y puede producirse, ¿cierto?, en algunas semanas o meses, o a lo mejor en más de un año, que aparezca alguna variante que sea, ¿cierto?, muy resistente a las vacunas que existen. Y ahí estaríamos, digamos, de nuevo, ¿cierto?, ante un foja cero con la pandemia. Entonces, con esa cara que tú me miras ahí y dices, chuta, no puede ser esta cuestión. O sea, cuando ¿y tú crees que don Juanito Pfizer no está preparando otra vacuna también más potente? Deberían estar, pero es que si no tienen todavía no tienen la variante estudiada o no ha surgido, es imposible. Entonces, el tema, digamos, de fondo es que esta cosa no nos vamos a sacar tan rápido encima. O sea, a lo mejor bajan los contagios, baja todo. Menos que avanzáramos muy rápido en la vacunación, pero ya mundial, no solo de Chile. Claro. Pero hay países, en Argentina tienen la escoba, ¿cierto? En general en América Latina está la escoba, digamos. Hay países que tienen el 10% vacunado, el 5% vacunado. O sea, imagínate, tienen para 1 año, 2 años más para seguirse vacunando. Entonces, no sacamos nada. En América Latina en total el 14%, digamos, en la parte general, y entramos Chile también en ese promedio. Imagínate, claro, y nosotros tenemos casi un 80%, entonces quiere decir que hay países que deben tener un 3, un 5%. Sí, po. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a poder ir al extranjero? No, pues seguir con las fronteras cerradas, seguir haciendo testeos, el antígeno, y bueno, no te juntes con la chusma, Kiko. Claro. No te juntes con nadie, no vayas a ninguna parte, y trata de que nadie venga también al país. Es complicado, sí. Es súper complejo. Es súper complejo porque, bueno, el turismo, ¿cierto?, es algo que es un pilar importante del desarrollo económico del país, mueve mucho empleo. Entonces no es tan simple decir, no, cerremos el aeropuerto por 1 año, 2 años más.
Potenciar el turismo local, por ejemplo, gente como tú que acostumbra año a año a irse a Italia, a irse a Europa, por ejemplo, en esta oportunidad, hacerte tu Puerto Montt, tu Chiloé, tu Copiapó, Chimbarongo, irte a pasar unos días a Pica, Chimbarongo, claro, el Chungará, Arica, claro, eso es, y que un año te prives de estar en la Torre Eiffel, no creo que te vaya a afectar tanto. No, oye, pero hay en el país hay estos lugares lindos para conocer, ¿cierto? Y lugares maravillosos, así que hay que hacer turismo interno, efectivamente hay que, ¿cierto?, proponer eso. Sí, me parece muy bien. Nos vamos a un corte. Ya, Reinaldo, te veo al ratito entonces con otra... Con la política, que está súper interesante. Sí, la política está súper interesante, así es que volvemos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos con más Iquique al día en cuarentena. No nos cambie.